Muy buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, queridos alumnos, dependiendo de cómo están, de qué hora están viendo ustedes, pero de todos modos, esta es una cortesía de la cátedra por saludarles expresamente. Hemos desarrollado diversas fuentes de las obligaciones y esta es la última parte que estamos analizando, estudiando, y espero que ustedes aprendan bien. La fuente de las obligaciones, ya hemos estudiado contratos, ya hemos estudiado extensamente contratos, ahora nos corresponden los delitos y los cuasidelitos. En la unidad 8 tenemos los delitos y los cuasidelitos. La unidad 8 tiene tres partes. Tiene la parte de los delitos como fuente de las obligaciones. Otra forma de delito es el derecho civil y otra forma de fuentes del delito es de los delitos de origen honorario, o sea, creado por los pretores, no creados, sino colegidos por los pretores. Y la tercera parte de la unidad 8 habla de los cuasidelitos, también intervienen los pretores. Es muy interesante esta parte porque está muy ligado a nuestro derecho y está, de alguna u otra forma, todas estas instituciones están vigentes en nuestro sistema jurídico y por lo tanto le va a ayudar mucho para aprender y ya ir profesionalizando el conocimiento porque van a aplicar para los casos prácticos cuando ustedes trabajen como profesionales abogados. El conocimiento que ustedes están adquiriendo hoy en la facultad resulta de primera importancia porque van a aplicar todos. A veces ustedes no se dan cuenta, o el estudiante no se da cuenta de la importancia de lo que está estudiando. O estudia bye, o estudia frágilmente, o estudia de modo incipiente, de modo muy elemental. No les sirve para nada. Si van a estudiar, tienen que estudiar bien cada institución jurídica e internalizar. Esta es la forma como realmente uno va a labrar la profesión. Así se labra la profesión. Yo por mi experiencia les digo, y todos los profesionales que estamos trabajando y que tenemos un cierto nivel de realización de menor a mayor, hay algunos que son mucho mejores que nosotros, y nosotros estaríamos por ahí por debajo medio, no importa, pero nos dio inmensas satisfacciones haber estudiado Derecho y ejercer el Derecho porque nos permitió y me permitió a mí proyectarme como persona y cumplir el deber de todo ser humano de dejar huellas en la vida, porque la vida es corta, la vida se nos va. Entonces, ustedes que están labrando la profesión, háganlo en forma. Esta es una recomendación especial para todos ustedes. ¿Qué quiere decir labrar? Labrar quiere decir trabajar la tierra, sembrar la semilla, limpiar el terreno para que tenga buenas plantas, buenos plantíos. Y esas plantas van a tener frutos. Y van a cosechar, y van a disfrutar, y le van a dar muchas satisfacciones, la buena labranza, el buen sembradío, la buena cosecha, y por sobre todo después de la cosecha, la satisfacción de disfrutar de las buenas cosechas. Vale esto que le estoy diciendo porque es una metáfora que es lo que estoy utilizando. Vamos a hablar de las obligaciones, fuentes de las obligaciones, la última parte de esta parte del programa. Vamos a hablar de las fuentes de las obligaciones, delitos honorarios y cuasidelitos. Vamos por los delitos. A ver, ¿qué son los delitos? Un delito es todo hecho reprobado por el derecho y castigado con una pena. Castigado con una pena. ¿Qué pena era el castigo en Roma? Pecuniario. No había cárcel, señores, para los delitos. Para los delitos no había cárcel. No se llenaban las cárceles como hoy en día se llenan en nuestra sociedad moderna y contemporánea, moderna entre comillas, que estamos llenos de personas, las penitenciarías están llenas de personas que han cometido hechos delictivos patrimoniales. Y es una pena, se tiene que reformar todo alguna vez. Se debe volver al modelo romano de directamente castigarle, aplicarle pena cuando comete delitos de carácter patrimonial
estafa, robo, hurto, rapiña, están todos, los que los romanos ya concibieron todos. Estafa, robo, hurto, rapiña, vamos a estudiar ahora. Son delitos, y estos delitos, al ser descubierto el hecho, descubierto el autor, sobreviene un castigo. ¿Qué castigo? Penas. ¿Qué penas? Pago. Indemnización por daños y perjuicios. Ese es el castigo. Ese era el castigo. Hasta hoy los castigos son penales, es decir, penitenciaría, y patrimoniales. Solo que las personas que cometen hechos delictivos patrimoniales, robo, hurto, son tan pobres que ¿quién va a perder su tiempo para hacer que responda por las responsabilidades civiles? Porque la persona que es condenada se le condena de dos formas: responsabilidad penal, cárcel, y responsabilidad civil, dice el juez, cuando está determinando el juez de hoy, el juez penal. Es decir, podés perseguirle a una persona civilmente que repare el daño cometido. Así mismo es. Este mismo esquema no era así en la Roma antigua. En la Roma antigua era estrictamente patrimonial, no había cárceles. Entonces, ¿cuáles son esos delitos? ¿Qué es un delito? Es un hecho reprobado por la sociedad. Y este hecho reprobado por la sociedad merecía un castigo con una pena. ¿Qué pena? Penas patrimoniales. Acciones penales, acciones rey persecutorias y acciones mixtas eran las acciones que sobrevenían cuando, y podía elegir el ciudadano damnificado, podía elegir cualesquiera de estas acciones, tanto penales, rey persecutorias, detrás de los rey es cosa, persecución de la cosa hasta recuperar todo, o las acciones mixtas, penales y rey persecutorias. Penales es pago, rey persecutoria es obtención de una cosa, de una cosa del autor del hecho delictivo. Y mixta es penal y rey persecutoria. Rey es cosa, persecución de la cosa para tomar. Y la penal para los romanos era pago. Pena quiere decir pago, o sea, castigo quiere decir. Entonces había acciones penales, rey persecutorias directamente para obtener la cosa y apropiarse de la cosa del autor del hecho delictivo, o acciones mixtas. Mixta quiere decir tanto penal como rey persecutoria simultáneamente. Eso es la diferencia de las acciones. Acción, ¿qué quiere decir? Acción, vuelvo a repetir, y ya repetí varias veces. Acción quiere decir persecución judicial que hace la víctima, la persona dañada patrimonialmente, el deudor, el acreedor contra el deudor. O en este caso de los delitos, el autor del delito, la víctima. La víctima entonces puede tener acciones judiciales tanto de carácter penal para que se produzca el resarcimiento de lo acontecido, robó, hurtó, que pague. Rey persecutoria va detrás de los bienes directamente del autor. O la mixta puede ser tanto que pague y se le quite. Esa es la acción mixta. Acción quiere decir trámite procesal judicial que realiza el damnificado en contra del autor del hecho delictivo. En este caso que vamos a hablar ahora ya. ¿Cuáles son los delitos del derecho civil? Hay varios delitos. Furtum es uno de ellos. De ahí viene la palabra hurto. Desapareció la F y se le puso una H, que no tiene, H muda, que no tiene un sentido. Y es hurto, furtum, sustracción de una cosa, el uso o la posesión de la cosa en forma subrepticia o fraudulenta con la intención de obtener un lucro. Claro, robar la cosa, supongamos que este es una copa de cristal de Carrara carísima. Me hurtan, me llevan, me quitan,
me sustraen la cosa, el uso o la posesión en forma subrepticia. Cañijape quiere decir subrepticia. Cañij, subrepticiamente quiere decir escondidamente. Ese es el hurto hasta hoy día. En el Código Penal está así también. Pero en nuestro código, el hurto tiene una pena carcelaria y también una pena civil, responsabilidad civil. Pero como el autor del hurto no tiene nada, es un pobre de solemnidad generalmente, pobrecito, entonces lo que conviene es castigarlo penalmente o que pague de alguna forma. Hoy en día sobreviene la composición en nuestro Código Penal. ¿Qué quiere decir composición? Aquí, en forma inconteniblemente, porque tiene un problema psicológico, este joven cameraman me robó mi reloj, pues yo dejé a un costado porque yo no quería, me robó, llevó, en un descuido él hizo desaparecer mi reloj que cuesta bien carito, no quiero decir el precio. ¿Qué hizo? Me sustrajo una cosa, me quitó de mi uso, me quitó de mi posesión. ¿En qué forma? En forma subrepticia. Hurto siempre es de carácter subrepticio. O fraudulenta. Se me hizo el simpático y en un segundo me engañó y me llevó. ¿Con qué fin? Con la intención de obtener un lucro. Entonces, aparece dos clases de furtum para el delito civil romano. Delito civil quiere decir del delito que surgió del ius civile, de las leyes civiles. No confundir con el derecho honorario. El derecho honorario es de los pretores, crearon los pretores. Esto es exclusivamente que estaba escrito y que estaba previsto en el ius civile. Entonces hablamos del derecho civil, furtum, y hay dos clases de furtum. El manifestum, furtum manifestum, o furtum nec manifestum. Manifestum es el flagrante, con la mano en la masa. Ese es. Y el delito, el furtum manifestum, tenía un pago superior al doble o el triple. El nec manifestum, el no manifestum, tenía un castigo menos patrimonialmente era el castigo. Pero cuando se le pillaba infraganti, tenía que pagar más. Otro delito civil del ius civile, no se olviden de eso, es la rapiña. Viene y se usa del latín de las aves rapaces. ¿Qué hacen las aves rapaces? ¿Qué son las aves rapaces? Son aquellas aves que tienen pico ganchudo, tiene garras y está sobrevolando. Hay una alta cantidad de especies que son las aves rapaces. Águila, lechuza, son todas aves rapaces. Distintos tipos de aves rapaces hay. Hay aves rapaces que comen ratones, que comen, que atrapan ratones, conejos, atrapan pequeños corderitos, atrapan pollitos. En la campaña en Paraguay los pollitos generalmente son víctimas en un descuido le llevan de la madre, de la señora gallina, a pesar del cacareo tremendo que hace y trata porque la gallina cloaca siempre anda rabiosa, por instinto, porque ese comportamiento es de instinto, porque tiene que cuidarle a sus críos. Entonces el ave rapaz, ¿qué es lo que hace? Sobrevuela, ve una oportunidad interesante, baja en picada, le hunde sus garras, sus poderosas garras a la víctima, a los bichitos, y lleva. Eso es. Y ese mismo fenómeno se da con la rapiña. Acto de arrebatar con violencia, una cosa ajena, los caballos locos que le llamamos nosotros, la cadenilla, alguna cosa, el que tiene algún objeto que está más o menos a su alcance, cosa mueble, ajena, con el ánimo de lucrar.
En el hurto no interviene la violencia, en la rapiña sí. Es más grave la consecuencia. En cuanto al castigo penal para el derecho romano no es ir a la cárcel, sino pagar más. ¿Por qué? Porque hizo uso de la violencia. La violencia, sorpresa, violencia y sustracción inmediata son las características de la rapiña. Es un delito de carácter civil, está en el ius civile. Tenemos también la lex Aquilia, que está también en el derecho civil, y es muy interesante, vamos a estudiar ahora la lex Aquilia, porque vamos a estudiar con cierto detenimiento una de las fuentes del derecho muy importante que hasta hoy está vigente y se llama culpa aquiliana. Anoten, investiguen, en derecho civil van a estudiar con mayor profundidad, pero es el tiempo ya que ustedes entiendan lo que es la lex Aquilia o la culpa aquiliana. Nacido de un plebiscito creo que es, plebiscito, sí. Nacido de un plebiscito en el siglo III a.C., antiguo. ¿Cuántos años tiene? Por favor, 2300 años. Hasta hoy está en nuestras instituciones jurídicas del derecho civil. 2300 años tiene, señores. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla el derecho romano! Por favor, cada vez más nos enamoramos todos del derecho romano. Creo que sí. No sé si ustedes, pero yo sí. Trataba o reprimía los daños como delito injustamente causado en determinadas condiciones. Trataba y reprimía los daños de las cosas que alguien realizaba. Las cosas ajenas eran atacadas por alguien y esa persona víctima, que sus cosas desaparecían o se dañaban o se mataban o lo que sea, tenía una acción. Y esta lex Aquilia o culpa aquiliana tenía 3 capítulos. Vamos a estudiar cada uno de estos capítulos. Culpa aquiliana, lex Aquilia. Capítulo 1 o sección 1. Así estaba distribuido en secciones o capítulos esta famosa ley surgido de un plebiscito. ¿Qué quiere decir plebiscito? Qué buena pregunta. Pensé que ya sabían y no sé si saben, pero si no saben, les voy a explicar. Algunos ya saben. Viene de la asamblea plebeya. Había varias clases de asamblea en Roma y todas las asambleas, curiadas, centuriadas, de los plebeyos, plebiscitos, las leyes surgidas de la asamblea de los plebeyos se llamaban plebiscitos. Hasta hoy tenemos el nombre de plebiscito, cuando se hace una consulta popular y tiene rango constitucional. Entonces, pero los plebiscitos eran leyes surgidas ¿de dónde? De la asamblea plebeya, de los plebeyos. Y cuando una persona, dice el capítulo 1, cuando una persona que ilegalmente o incorrectamente asesina a los esclavos de otro hombre, le mató a un esclavo. ¿Y el esclavo quién es? Es una cosa, no es una persona jurídicamente. O el animal de rebaño, pecus, ¿se acuerdan de la palabra pecus? Le mata a vaca ajena o le mata a ilegalmente o incorrectamente. Mata a ganados, cosas muy importantes, o esclavos. Este señor que mata ilegalmente o incorrectamente debe pagar al propietario el valor más alto que el esclavo o el animal tenía el año pasado. Hay un precio de referencia y el precio de referencia es el año pasado. Si en el 2019, entre enero y febrero, oscilaba precios, en enero costaba 5.000 sestercios, en junio 7.000 y en diciembre 7.500. ¿Cuál es el precio más alto? El precio de diciembre. El precio más alto del año pasado debía pagar el autor de un hecho
delictual que consistía en matar ilegalmente o incorrectamente. Incorrectamente puede ser de forma culposa, e ilegalmente cuando creemos que hay intencionalidad. Matar vacas ajenas, caballos ajenos, cabras ajenas, o matar esclavos ajenos. La Lex Aquilia determinó que en la primera sección, esta ley tenía 3 secciones. La primera sección decía, el precio más alto del año pasado debía pagar el autor. ¿Se entiende? Es fácil. Culpa aquiliana, capítulo 2, se refiere a acciones judiciales. Y estas acciones judiciales hacían referencia a la acción que se le... Ya sabemos lo que quiere decir acción, ¿verdad? Reclamo judicial ante la no satisfacción del deudor. Cuando no satisfacía el deudor culposo o doloso, el acreedor tenía derecho a una acción, es decir, un reclamo judicial ante el tribunal romano. Y el capítulo 2 de la culpa aquiliana decía, y hacía referencia a la acción que se le concedía al estipulador contra el ad estipulador, o sea, entre coestipulantes. Coestipulantes, la estipulación, 2 personas que estaban en relaciones obligacionales, donde uno de ellos había liberado al deudor de su obligación de pago en fraude del otro acreedor. Coestipulantes son las personas acreedoras, y estos coestipulantes tenían deudores, y uno de estos estipulantes, que son acreedores, que conforman el cuadro de acreedores, liberó de su obligación al deudor en fraude del acreedor. Este astipulante tenía un acreedor principal que le contrató a este señor para que le persiga o para que cuide el crédito. Y había 4 o 3 deudores. Este coestipulante, por una cuestión que era ilegal o fraudulenta, entró en connivencia con uno de los deudores y deliberó, le pilló a este señor, le descubrió. Entonces, este descubrimiento de liberar ilegalmente a un deudor, el astipulador o el acreedor principal, reclama judicialmente para que él asuma la responsabilidad de haber liberado en forma indebida a uno de los deudores. ¿Cuáles son los motivos? Y puede ser N motivos. Puede ser amistad, puede ser cuñado, puede ser que entren en colusión, negociaron a espaldas del acreedor principal y entonces con eso se recupera. Es lo que se llama culpa aquiliana. Pero segundo capítulo. Ahora tenemos el tercer capítulo. Muy interesante es la Lex Aquilia. Está todo en nuestro código, señores, esto. Si alguien causa daño a otra persona o ilegalmente quema, rompe o corrompe algo, será obligado a pagar al dueño el valor de la cosa en los siguientes 30 días. El valor de la cosa hoy ocurrió, quemó, rompió o causó un daño a otra persona. Si alguien causa un daño a otra persona, a la persona que está reclamando, o quemó el plantío de arroz o de trigo de su vecino, o rompió cosas del vecino, este vecino afectado le reclama el pago de la indemnización y no le hace caso. Entonces, ¿qué acción tiene? Ir al tribunal romano para pedir que
este señor que dañó, rompió o quemó, pague. ¿Qué precio? Del último, el precio, el mejor precio, el más alto precio. ¿En qué mes se hizo? Ahora, en julio. Entonces tiene que buscar, el tribunal busca, a través de sus peritos, lo que sea, cuál es el precio mayor del último 30 días anterior, y el más alto de los 30 días, ese es el precio de la indemnización. La ley Aquilia tiene que ver, o la culpa aquiliana tiene que ver con daño a las cosas de alguien, y ese alguien reclama. Si es matar a ganado o a esclavo, el mejor precio del año pasado. El capítulo 3 habla, si es quemar, robar, quemar, destruir, romper, corromper, agua, por ejemplo, pozo de agua, corrompió con un veneno o corrompió con una sustancia que en forma culposa, forma descuidada quiere decir, culposa quiere decir descuidada, dañó el abrevadero de los animales. ¿Qué es un abrevadero? Y es un lugar donde toman agua los animales. En la campaña se le dice, no sé si no es abrevadero, tiene un nombre. Entonces, se dañó ese abrevadero. Abrevar quiere decir tomar agua. Tajamar, dañó el tajamar del vecino. Porque se le murió un animal y dejó ahí en el tajamar y contaminó el tajamar. El ejemplo vale. Entonces, el dueño del tajamar, vecino, reclama y no le hace caso. Entonces recurre a las autoridades e invoca el capítulo 3 de la Lex Aquilia y debe pagar el mejor precio del mes pasado. La oscilación de precio entre el 1 al 30 de mayo, el 15 fue el más elevado, se paga el precio que osciló en ese 15 de mayo. Una cuestión de equidad. Otro delito que proviene del derecho civil, del ius civile romano, es la damnum injura datum, daños ilegal a las cosas ajenas. Y este proviene de la ley de las 12 tablas, muy antiguo. Hecho ilícito, damnum injura datum, tiene que ver con hecho ilícito e imputable a alguien responsable, imputable es una persona responsable, cuando se ocasiona a otro un perjuicio en sus bienes sin obtener provecho de ello. Ocasiona un daño sin obtener provecho de ello. ¿Qué quiere decir eso? Un daño, y ese daño dañó a la cosa, pero él no quitó provecho de eso. Vamos a verlo entre ellos la injuria, daño causado a las personas. La injuria es cualquier hecho, escrito o palabra susceptible de denigrar la personalidad o el honor de una persona. No quita provecho, pero le denigró, le difamó. Entonces, este señor que injurió, es lo que ahora denominamos delito de difamación o calumnia o injuria. Injuria es cualquier hecho escrito o palabra que denigra la personalidad o el honor, el crédito de una persona. Vamos por el siguiente. Hemos hablado de los delitos previstos en el ius civile. Y ahora vamos a hablar de la segunda parte que tiene que ver delitos de derechos honorarios. Los pretores fueron los que coligieron ante los reclamos sucesivos que habían de la población y no estaban previstos. No era furtum, no era injuria datum, no era lex Aquilia, no estaba previsto en estas tipicidades, digamos, de los delitos que tenían derecho los ciudadanos para reclamar. Entonces, ¿qué hicieron los pretores? Conforme a su propio razonamiento, de ellos nacieron
acciones surgidas para reparar ciertas injusticias. Entonces vamos a hablar de los delitos que nacieron en el campo de los derechos honorarios. Derechos honorarios quiere decir derecho pretoriano, creado por el pretor. No es que el delito se creó por el pretor, no, el delito se creó en la sociedad. El pretor entendió, como no estaba previsto en los delitos, no estaba previsto en el ius civile, entonces el pretor generó acciones judiciales que no eran las que estaban previstas en el derecho civil, nuevas acciones. Delitos que los pretores coligieron como actos injustos, otorgando ¿qué cosa? Derechos procesales. ¿Qué vamos a estudiar ahora? Vamos a estudiar el dolo. El dolo es creación pretoriana, o sea, de los pretores. El metus o miedo, la acción pauliana, la famosa acción pauliana o acción revocatoria que está en nuestro código. Todo está, el dolo está, el metus está, la acción pauliana está en nuestro código. Entonces, se trata de maniobras, los delitos que los pretores coligieron, colegir quiere decir dedujeron, se trata de maniobras correlativas hechos en la realidad, que altera el consentimiento dado en los actos jurídicos o en consecuencia de estos actos. Alteraciones de la voluntad producidas por el miedo, dolo o fraude. Tres formas. Alteraciones producidas por la voluntad, por el miedo, por el dolo o por el fraude. Miedo es amenaza, dolo es maquinación, engaño y maniobra, ardid. Y fraude es directamente ganarse su confianza y engañarle redondo a su víctima. Todo esto, miedo, dolo o fraude, son actos que alteran la voluntad, son vicios de la voluntad. Y al realizar estos actos viciosos, el dañante, vamos a decir, se aprovecha patrimonialmente. Se aprovecha de haber ocasionado miedo y con eso ganó algo. Se aprovecha de ejercer dolo, maniobrar, manipular, sorprender, engañar al otro, generalmente al acreedor, o el fraude es violar la confianza. Estas tres formas vamos a estudiar bien así, bien detalladito, pero no tan largo porque a los alumnos no les gusta que sea muy largo. Es lo que se llama los alumnos minimalistas. ¿Y quiénes son los alumnos minimalistas? Y son aquellos alumnos que quieren estudiar poquitito nomás. Profesor, hacemos una síntesis y vamos a estudiar una síntesis de la síntesis y eso no vamos a estudiar. Mal estudiante, señores. El estudiante minimalista es, muchos estudiantes paraguayos están rotulados en ese sistema del minimalismo. Hay que abarcar lo más amplio posible. Hay que estudiar de una forma entera, no estudiar chiquitito nomás. Eso es lo que encontré ahí, un dato aquí en internet. Esto ya es suficiente, ya por interés. Ay. Estás labrando una mala profesión. Cuando vos solamente tenés una fuente y te guías por esa fuente, mal estudiante. Disculpe que le diga eso, pero yo por la experiencia le digo mal estudiante. Tenés que buscar, colectar la mayor cantidad de datos. Cuando tenés mayor cantidad de datos, vos tenés mayor conocimiento. El conocimiento se acentúa, se fortalece, se sedimenta. Sedimentar quiere decir la conocimiento. Eso quiere decir sedimentación. Se decanta, le quitamos los cantos de la ignorancia. Cuando mayor fuente tenés, más estás labrando una profesión correcta. Porque vas a necesitar del conocimiento, señores. Como todo conocimiento profesional, conocimiento científico, conocimiento técnico, es un conocimiento denso. Y ustedes están estudiando en la facultad y están apenas dando así
brochazos gordos, brochas es de pintor de brocha gorda, es el pintor de la pared, y el pintor de cuadros es un pintor así como este famoso cuadro que aquí siempre está detrás de mis clases. ¿De quién es este cuadro? Este cuadro es la libertad guiando al pueblo. La libertad guiando al pueblo. Lautrec es el autor. Lo traje del famoso museo, en uno de los más importantes del mundo, el Museo del Louvre de París. De ese museo traje. No es el original, por supuesto, pero es una copia hermosa, hecha en hoja, tela de lino. Es una copia hermosa que se vende ahí, en la sede, donde está uno de los... Ayer fue el 14 de mayo. Ayer se recordó un aniversario de uno de los acontecimientos más importantes de la historia. ¿De qué se recordó ayer? Alguno habrá escuchado, visto. La famosa toma de Bastilla, que marcó el punto culminante de la Revolución Francesa. Esta revolución que puso en situación de rebelión total a todo el pueblo francés, en donde el 0,3% de la población tenía todo en sus manos, todo el privilegio, y el resto pobreza, miseria, pagar impuestos para que pueda vivir en sus lujos. Una casta privilegiada que eran los nobles, los militares y los sacerdotes católicos. El pueblo se levantó en armas. 5 millones de parisinos se levantaron en esa gesta gloriosa de la Revolución Francesa. Le voy a enviar el famoso himno francés que se llama la Marsellesa. Miren, escuchen y lean. Le voy a enviar un audio, un video y un audio de la Marsellesa, uno de los himnos más épicos y más extraordinarios, donde al más palurdo, al más insensible de los hombres le va a conmover. Conmueve cuando uno escucha la Marsellesa y cantando en francés. Y le voy a enviar, y ahí está la traducción en castellano, todas las palabras. 5 millones de franceses se levantaron en esa gesta de 1789 y dio el faro e iluminó al mundo con las ideas fuerzas de libertad, liberté, fraternité y liberté, fraternité e igualité. Libertad, fraternidad e igualdad. Nacieron los derechos humanos ahí. Nacieron los derechos del voto. Nacieron los derechos de asociación. Los derechos de la libre expresión. Todas esas estos preciosos derechos nacieron de esa gesta inolvidable de la humanidad que se proyectó para todo el mundo. ¿Cuándo fue eso? 14 de julio de 1879, cuando cayó en poder de los insurgentes. 5 millones de parisinos se levantaron en armas. Le destrozó a la fuerza realista y con ello también destrozó las iniquidades extraordinarias de los privilegios que gozaban una fracción minoritaria de la sociedad, que vivían en el lujo esplendoroso, y el resto, 97% de la población, analfabeta y servidores y semiesclavos. Contra esos privilegios políticos, económicos, financieros, se levantó el pueblo. Y esto generó una onda expansiva. Hasta hoy se va expandiendo. 7.000 millones de personas, de seres humanos, viven actualmente.
la mitad, 4 millones o 3.500.000, disfrutan de los valores de la Revolución Francesa, de la democracia, de los derechos humanos, y el resto no sabe nada todavía, porque viven en sistemas de fuerza, esquemas políticos completamente dominados por dictadores. Entonces, vale la pena hacer una pequeña... Esto yo lo hago en la clase, lastimosamente no lo puedo hacer mucho en un aula grabada, pero o en un aula grabado, no lo puedo hacer, pero de vez en cuando sí tenemos que hacer, porque es obligación del profesor no solamente hablar de su asignatura, sino también hacerle conocer más cosas a los alumnos para que se motiven. Bueno, entonces, delitos que los pretores encontraron viables y otorgarle a los derechos a las personas afectadas. Y aparece el concepto de dolo, acción de actio doli o actio dolus. Actio doli tiene que ver con el dolo, y el dolo es toda astucia, falacia, maquinación empleada para sorprender, engañar o defraudar a otro, y ese otro generalmente es el acreedor. ¿Quién lo hace eso? El deudor. ¿Y qué hace con esa maquinación? ¿Para qué maquina? ¿Para qué realiza actos de falacia o trámites de falacia o para sorprender, engañar o defraudar al acreedor? Y necesariamente estas maquinaciones deben tener un fin de ¿qué? De enriquecimiento indebido, de enriquecimiento patrimonial indebido, o sea, injusto, mejor dicho, no indebido, injusto. El dolo tiene una consecuencia, ocurre muchísimo el dolo en nuestros días, antes, y en Roma nació el concepto de dolo. Entonces, tenía una consecuencia del doble o el triple del costo de la cosa engañada. Metus es miedo, es una coacción física o moral, amenaza se entiende, resultante de hechos de un tercero reprobado por la ley o la costumbre, poniendo en peligro la víctima del delito. La coacción física o moral debe ser grave, cierto, presente, grave, cierto, presente. Característica del metus. Actio metus es la acción de recurrir la persona que firmó un contrato bajo el imperio del miedo o de la amenaza y puso en peligro la víctima. Entonces, él puede pedir la nulidad del acto y pedir que le genere un resarcimiento. Y hay otro que también fue creado genialmente por los pretores. Esto es lo que se llama justicia pretoriana. Justicia nacida por los pretores o creada por los pretores para darles a los ciudadanos engañados o sometidos a amenaza o defraudados para que pueda anular el acto jurídico y pedir resarcimiento. La alienatio in fraudem creditorum quiere decir fraude en el crédito por una persona. El fraude respecto a los acreedores comprendía los actos por los cuales un deudor se hacía insolvente o aumentaba su insolvencia. ¿Cómo es eso? Alienatio quiere decir enajenar una cosa. Y le voy a explicar, es muy sencillo este asunto. Deudor y acreedor. El deudor debe 30 meses debe pagar. Pagó 10 meses. Muy contento el acreedor. El resto, ¿qué hizo? No pudo más pagar. Vendió todito sus cosas. Eso quiere decir alienación. ¿Para qué vendió sus cosas? Para caer en insolvencia, no poder pagar más por sus bienes o
para aumentar su insolvencia. Esa es la famosa alienatio in fraudem creditorum. Y tiene nombre y apellido esta clase de delitos honorarios creados por el pretor. No era rapiña, no era furtum, no estaba previsto en la lex aquiliana, pero como no estaba escrito, ¿quién creó el derecho para reclamar por medio de un fraude, alienando sus cosas para incurrir en insolvencia o caer en insolvencia o aumentar su insolvencia? Entonces, ¿qué hizo el pretor? El pretor Paulo fue el pretor, creó una acción y nace desde aquella época y se introduce en nuestro Código Procesal Civil, trasuntó los siglos y sigue existiendo hoy fresco. Esta institución existe fresca y lozana, mucha lozanía jurídica tiene. Y la acción pauliana es la concedida por el pretor, una acción a los acreedores en contra de los deudores que realizare actos fraudulentos en su perjuicio y también contra terceros que se beneficiaren de ellos. ¿Qué es entonces? Una acción otorgada por el pretor a favor del acreedor defraudado. A favor del acreedor defraudado. ¿Y qué es lo que hizo para defraudar? Enajenó sus bienes. ¿A quién? A un cómplice. Debía 100.000 sestercios. El deudor estaba debiendo. Y este deudor tenía una empresa. ¿Qué hizo en ese lapso de pago ya desajustado de su deuda? Empezó a enajenar todos sus bienes vendiendo guaú a un tercero. Entonces, ante esta situación de aumentar la insolvencia o caer en insolvencia, ¿qué hace el acreedor desesperado? Recurre al pretor Paulo y Paulo le otorgó una acción para frenar esa venta y recuperar a su estado inicial. Es lo que se llama en nuestro derecho moderno acción revocatoria. Acción revocatoria. ¿Y en qué consiste la acción pauliana? Acción que tiene el acreedor en fraude por el acreedor. Acción que tiene el acreedor en fraude por el deudor de anular los actos que está haciendo el deudor en el trámite de la enajenación de sus cosas. Porque, ¿qué es lo que está haciendo este deudor fraudulento? Está enajenando, vendiendo guaú, donando lo que sea, para que cuando ya no pueda pagar más, él diga, no tengo más bienes. Entonces, le sorprende, advierte eso al acreedor y pide al pretor para que se revoque estas ventas realizadas ilegalmente, vuelva a su estado original y pueda responder la deuda con sus bienes. Esa es la acción revocatoria o acción pauliana. Es muy interesante, ¿eh? Esto me lleva a la memoria a mi gran maestro de Derecho Romano, el profesor Secundino Núñez, que yo fui después su ayudante de cátedra al terminar la facultad. Estuve 2 años como ayudante de cátedra, después a los 2 años ya en la Católica, la Universidad Católica. Eligió a los alumnos más destacados, por supuesto, era yo uno de ellos. ¿Por qué? No quiero pasar de modelo, de ejemplo, no, simplemente me interesaba mucho el estudio del derecho. Eligió a los 3 mejores de la clase y nos dijo, preparen una exposición, quiero escuchar una exposición brillante, le voy a dar 8 días para investigar en 2 o 3 libros y vengan a exponer la acción pauliana. Hicimos una exposición magistral
una exposición así. Ahí me fichó el profesor y yo crecí con él bajo su sombra en la cátedra. De eso hace más de, cuando era estudiante, no sé, 35, 40 años, no sé, atrás. Hace mucho. Señores, la acción pauliana es la acción que busca el acreedor defraudado por el deudor, que se encuentra enajenando todos sus bienes. ¿Y qué hace el pretor? Ordena la revocación de esos actos realizados por el deudor, porque esos actos están hechos en fraude al acreedor. Y tiene que haber una tercera persona que entra en connivencia, en colusión. Colusión o connivencia es la misma cosa. Pero si este señor está vendiendo sus cosas y el comprador tercero él no está en connivencia, entonces es difícil aplicar la acción pauliana. Tiene que demostrar probatoriamente que hay connivencia. Puede ser alienación de bienes, venta de bienes quiere decir eso, a título oneroso, con dinero, o a título gratuito, más todavía. Puede ser oneroso o gratuito. Esa es la acción pauliana. Vamos a la última parte de la unidad 8, ítem C. Derechos honorarios, cuasi delitos. También son delitos que los pretores coligieron como actos injustos, otorgando derechos procesales. Se trata de actos que en realidad no son propiamente delitos dolosos, pero que se producen y tienen origen en la culpa, debido a que está ausente la intención. La culpa es un descuido, la culpa es un comportamiento de desidia, de negligencia, y no hay un acto de carácter intencional. No estamos hablando de delitos intencionales, sino delitos generados por descuido. El autor responde por los daños y debe resarcir sus consecuencias. ¿Cuáles son los cuasi delitos? Y está su origen en el texto de Gallo, en el Corpus Juris Civile, y casos mencionados en las fuentes. ¿Cuáles son? Positum vel suspensum, effusum et deiectum, naute cupone et stabulari. No se asuste por el latín. Positum vel suspensu quiere decir cosas que están suspendidas. Pasa este joven cameraman con su enamorada, paseándose, y pasa por la vereda y de arriba del segundo piso cae un objeto que es una plantera que está colgando, cuelgan ahí, pero se soltó, se pudrió la cosa que le estaba sosteniendo, que es un cabo de hilo, cayó y le rompió la cabeza y quedó de arriba cayó, cosas que se suspenden y que caen. Ese es posicionado, pero suspendido y que cae, eso quiere decir. Entonces, el dueño debe responder por lo que cayó, porque esa cosa que cayó, que estaba suspendida, cayó y le dañó y estuvo 8 días en terapia intensiva, él tiene que pagar todas esas cuestiones. ¿Quién? El dueño de la casa, que no tiene nada que ver este pobre muchacho que pasó con su novia. Así, cosas suspendidas y que caen. Entonces, ahí no hay un delito, pero hay un comportamiento que viola las reglas del deber y del cuidado. Eso es culpa. Cuando el comportamiento viola las reglas del deber y del cuidado, como accidente de tránsito, eso es culpa. Entonces, los delitos culposos son denominados en las fuentes romanas como cuasi delitos. ¿Por qué? Porque no hay intencionalidad, sino más bien descuido. El otro, effusum et deiectum, es cuando sale disparada algunas cosas y daña a un tercero.
Uno de ustedes, alguien seguro que tiene una novia o novio ahí en el curso, están en una casa, en el jardín, pegado a la vereda, y a veces ocurren pequeñas diferencias o grandes diferencias de novio, de pareja o de casado. A veces la mujer reacciona histéricamente, o el hombre, pero muchas veces la mujer también, ¿verdad? Y el novio o el marido le había ofendido por alguna cosa, y esta señorita, o esta muchacha o esta señora, de la rabia toma una plantera y lanza contra el ofensor, el hombre que le ofendió, el ofensor. Pero este hombre es un boxeador y tiene mucha capacidad y mucha cualidad, y los boxeadores se caracterizan por practicar días enteros, años, cómo tener reflejo. Por eso cuando te peleas con un boxeador, vos le querés pegar a un boxeador, jamás le vas a pegar porque él tiene un reflejo y se esquiva. Y como este marido era un boxeador, se esquiva de la planterita, y en ese pasa esta pareja de novios, amigo de ellos, pasa ahí por la vereda y recibe el impacto directo. Ahí no colgó, alguien tiró. Ahí dice, deyectum quiere decir lanzar. Alguien lanzó cosas y le dañó a alguien, o le hirió a alguien grave, de menor a mayor grado. Entonces, esta persona no tuvo intención de dañarle a su vecino, simplemente actuó en forma desmedida, y el objetivo del blanco era su marido, pero le afectó al vecino, le dañó físicamente. La señora debe pagar por lo que hizo, las consecuencias. La responsabilidad civil debe pagar, tanto del que se quedó suspendido, se cayó, como la señora que no tuvo intención porque nunca se peleó con él. Entonces, efusum et deiectum quiere decir cosas lanzadas, y esas cosas lanzadas le daña a alguien físicamente y debe responder por las responsabilidades civiles. ¿Se entiende? Naute cupone et stabulari. ¿Qué es lo que es el naute? Es el armador de un navío, el dueño de un barco que hace viajes por el mar Mediterráneo. Naute es el armador de un navío. O el dueño de una posada. Cupone quiere decir posada. Posada es lugar así como un motel o un hotelcito. O stabulari, dueño de un establo. Tanto el armador, el dueño de la posada, cupone, o el dueño del establo, son responsables de los hurtos cometidos en perjuicio de sus pasajeros o huéspedes. Esos cartelitos que están en los hoteles, la administración del hotel no se hace responsable por la pérdida, sustracción o robo de las cosas. Mentira. Hasta hoy están obligados los dueños de los establecimientos donde hay pasajeros o huéspedes. El armador de un navío que zozobra porque estaba ya muy deteriorado y mata a gente, debe pagar. El dueño de una posada, si se roba del huésped, debe pagar el dueño. O el dueño de un establo, se roba el caballo del establo de uno de los huéspedes, debe pagar. Esto fue creado por los pretores. No estaba previsto en el ius civile, pero los pretores desarrollaron estas cuestiones que hoy están todos integrados a nuestra legislación del derecho civil. Sepulcrum violatum es otro cuasi delito. La violación del sepulcro da derecho. Alguien violó el sepulcro de un vecino para robarle cosas o por algún motivo. Da derecho al dueño del sepulcro, donde están sus parientes,
e intentar una actio in factum contra el violador del sepulcro. Entonces, señores, hemos estudiado suficiente, muchos elementos, muchas cosas. Hemos aprendido en este video aula. Hemos aprendido las fuentes de las obligaciones del derecho civil. ¿Se acuerdan? Furtum, manifestum, nec manifestum, rapiña. Hemos estudiado la lex Aquilia, los 3 capítulos de la lex Aquilia. Hemos estudiado las fuentes de las obligaciones de los cuasi delitos. Hemos estudiado la acción pauliana. Hemos estudiado el último, tiene que ver con la responsabilidad de los dueños de navíos, de barcos, de establos, de hoteles o posadas. Cuando hay sustracción o pérdida, responden los dueños. Entonces, estos temas son interesantes y espero que vuelvan a leerlo. No se queden con el video aula, por favor. Aumenten su conocimiento con las fuentes. Muchas gracias.